Atrapado en su coche de lujo, vio algo que detuvo su mundo. Una mujer vendiendo churros bajo la llovizna. Era Elena, su exesposa. Pero lo que le heló la sangre no fue verla a ella, sino a los dos niños idénticos que jugaban a su lado. Eran un espejo exacto de su propio rostro infantil. Ricardo Vargas lo tenía todo, o eso creía. Un imperio inmobiliario construido sobre decisiones frías y noches en vela. A sus 45 años, vivía en un ático desde donde la ciudad parecía un tablero de ajedrez, un juego que él siempre ganaba. Pero la cima era un lugar terriblemente solitario, y él empezaba a sentir el frío. 5 años atrás, había dejado a Elena. Su sueño de una vida sencilla, de risas en un hogar pequeño, le pareció un ancla que frenaría su ascenso imparable. El amor, para él, era un lastre, una debilidad. Se convenció de que la abandonaba por ambición, pero en el fondo sabía que huía del calor de un hogar que no se sentía merecedor de tener. Pero ahora, la matemática era implacable. Esos niños tenían unos 5 años, el tiempo exacto desde que se fue. Una tormenta se desató dentro de él, sacudiendo los cimientos de su vida perfecta. Negación. Ira. Y una pregunta dolorosa, una astilla clavada en su orgullo. ¿Era posible que ella le hubiera ocultado algo tan grande? Desde el cristal blindado de su coche el mundo de Elena parecía pequeño, empapado por la lluvia pero increíblemente vivo. Los niños reían mientras saltaban en un charco, y ella los miraba con un amor que Ricardo no recordaba haber sentido nunca. Cada una de sus sonrisas era un eco de todo lo que él había despreciado y perdido. Apagó el motor. No podía seguir adelante, no esa noche. Tenía que saber la verdad, aunque esa verdad fuera a derrumbar el imperio que había construido sobre los cimientos de su propia soledad. Pero lo que descubriría en los próximos días, no solo cambiaría su vida, sino que la destruiría para volver a construirla desde cero. Al día siguiente, la lógica fría del empresario se impuso al corazón roto del hombre. El orgullo, ese viejo consejero que lo había llevado a la cima, le susurró que todo tenía un precio. Ricardo no se acercó a ella con humildad, sino con el arma que mejor conocía, el poder. Su primera acción no fue una pregunta, sino una orden disfrazada de oferta. Envió a su abogado más implacable, un hombre de traje caro y sonrisa gélida, al puesto de churros. El plan era sencillo y cruel, ofrecerle a Elena una cantidad de dinero que cambiara su vida a cambio de una prueba de paternidad, y sobre todo, de su discreción. Era una transacción, una forma de comprar la verdad que tanto le dolía admitir. Pero subestimó por completo a la mujer que había abandonado. Elena escuchó la oferta sin parpadear, vio la tarjeta del prestigioso bufete y sintió el peso del insulto. Con una calma que desarmó al abogado, simplemente negó con la cabeza. «Mi vida y mis hijos no están en venta», dijo, su voz firme por encima del ruido de la ciudad. No había odio en sus ojos, solo una dignidad inquebrantable que el dinero de Ricardo no podía tocar. La negativa fue como un puñetazo en el ego de Ricardo. ¿Cómo se atrevía a rechazarlo? Cegado por la furia, escaló el conflicto. Ordenó a sus abogados que enviaran una notificación legal, una amenaza velada de una batalla por la custodia que ella, con sus escasos recursos, jamás podría ganar. Ya no buscaba la verdad, buscaba someterla, demostrar que él seguía teniendo el control. La noticia, sin embargo, se filtró a la prensa. El titular de un blog local lo resumía todo: magnate inmobiliario acosa a vendedora ambulante para arrebatarle a sus hijos. De repente la opinión pública se volcó con Elena. La gente hacía cola en su puesto, no solo por los churros, sino para mostrarle su apoyo. Ricardo, desde su coche, observaba incrédulo cómo su poder se volvía contra él, convirtiéndolo en el villano de una historia que se le escapaba de las manos. Ahora, la soledad de su ático era más fría que nunca. Veía las noticias, los comentarios en redes sociales que lo pintaban como un monstruo, y por primera vez en su vida, se sintió impotente. El dinero no podía comprarle el cariño de la gente ni borrar la imagen de Elena, de pie, defendiendo a sus hijos con una fuerza que él jamás había poseído. Comprendió que la guerra que había iniciado no se ganaría en un juzgado. Desesperado, decidió que necesitaba ver la verdad sin filtros, sin abogados ni amenazas. Esa noche, aparcó su coche al otro lado de la calle,
oculto en la oscuridad, observando la ventana del modesto piso de Elena. Solo quería una prueba, algo que pusiera fin a su tormento. Pero nadie, y mucho menos él, podía imaginar que lo que estaba a punto de descubrir a través de aquel cristal, no solo cambiaría la historia, sino que destrozaría su alma para siempre. Claro, aquí tienes el texto para el bloque, Ato 3, virada a clímax, siguiendo todas tus instrucciones, y en el idioma solicitado. Asterisco, asterisco, asterisco. Esa noche, el imperio de Ricardo Vargas se redujo a una calle oscura y una ventana iluminada. Oculto en la fría soledad de su coche, observaba el modesto piso de Elena, como si fuera la pantalla de un cine donde se proyectaba la vida que él mismo había desechado. Buscaba una prueba que acabara con su agonía, un dato que confirmara sus sospechas. Pero lo que estaba a punto de ver, no solo le daría una respuesta, sino que destrozaría por completo el mundo que conocía. A través del cristal, vio una escena que no pertenecía a su universo de contratos y cifras. Elena estaba sentada en el suelo del salón, con sus dos hijos acurrucados a su lado. Sobre sus rodillas reposaba un viejo álbum de fotos, sus páginas gastadas por el tiempo. La luz cálida de una lámpara iluminaba sus rostros mientras ella les contaba historias con una ternura que a Ricardo le pareció casi irreal. Era un cuadro de amor puro, un tesoro que él jamás había sabido valorar. Entonces, ocurrió. Uno de los niños, Leo, señaló con su dedo una fotografía amarillenta. Ricardo agudizó la vista, su corazón latiendo con una fuerza descomunal. En la imagen reconoció a un Ricardo mucho más joven, junto a su propio padre, ya fallecido. No necesitó escuchar las palabras. Vio los labios del niño moverse con una claridad devastadora, articulando una frase que atravesó el blindaje del coche y se clavó directamente en su alma. «Mira, mamá, el abuelo y papá». Un silencio atronador llenó el habitáculo. Ricardo soltó el aire de golpe como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus manos se aferraron al volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las luces de la ciudad se desenfocaron, convirtiéndose en manchas borrosas tras un velo de lágrimas que no se permitió derramar. Su ático, sus millones, sus logros, todo se convirtió en ceniza ante la imagen de un niño reconociendo a su padre en una vieja foto. Al día siguiente, no envió a ningún abogado, fue él. El olor a aceite caliente y azúcar llenaba el aire alrededor del puesto de churros, un mundo sensorial que contrastaba con la esterilidad de sus oficinas. Elena lo vio llegar y no mostró sorpresa, solo un cansancio profundo. Él se detuvo frente a ella, despojado de su arrogancia, sintiéndose más pequeño y vulnerable que nunca. Con la voz rota, la única pregunta que importaba salió de sus labios. «Son mis hijos, ¿verdad?» Elena lo miró, y en sus ojos no había odio, solo el peso de 5 años de lucha silenciosa. Dejó de remover la masa y lo miró fijamente. «Son mis hijos, Ricardo», corrigió ella, su voz firme pero sin rencor. «Crecieron con el calor de un hogar, no con el frío de tu dinero». En ese instante, los dos niños corrieron hacia ella riendo, con las caras manchadas de azúcar. Ricardo los vio, tan llenos de vida, y comprendió que en ese humilde puesto callejero, se encontraba la única riqueza que de verdad importaba. Y fue entonces cuando todo, absolutamente todo, cambió para siempre. Claro, aquí tienes el texto para el bloque Ato 4 Resolusao, siguiendo todas tus instrucciones y en el idioma solicitado. Asterisco, asterisco, asterisco. Aquellas palabras de Elena no fueron un ataque, sino un espejo. Ricardo se vio reflejado en ellas. Un hombre pobre rodeado de lujos, un rey en un castillo vacío. Los cimientos de su orgullo construidos sobre cifras y contratos, se derrumbaron en un instante. No hubo réplica, ni defensa, ni una sola excusa. Por primera vez, el poderoso Ricardo Vargas se quedó en silencio, derrotado no por un rival, sino por la simple y aplastante verdad. Esa tarde no ofreció dinero, ni una mansión, ni promesas vacías, ofreció lo único que nunca les había dado, su tiempo. El camino de vuelta no fue fácil ni rápido. Empezó con gestos torpes y pequeños. Aparecía en el parque donde jugaban los niños, al principio observando desde lejos, como un fantasma anhelando un mundo al que no pertenecía. Luego, se atrevió a acercarse. Aprendió a mancharse los trajes caros con tierra, a empujar un columpio y a escuchar historias sobre monstruos imaginarios.
Elena lo observaba todo con una cautela prudente, pero en los ojos de aquel hombre arrepentido, ya no veía al magnate arrogante, sino a un padre intentando, torpemente, aprender a serlo. Un año después, la escena era irreconocible. En el pequeño salón del piso de Elena, Ricardo estaba sentado en el suelo, ayudando a Leo y Mateo a construir una torre de bloques que se derrumbaba entre risas. Ya no vestía trajes de diseño, sino vaqueros y un jersey sencillo. Su risa, antes una rareza reservada para cerrar tratos millonarios, ahora era genuina y frecuente. Elena los miraba desde la cocina, con una sonrisa serena. El imperio seguía allí, pero ahora lo dirigía un hombre diferente, uno que salía a las 5 de la tarde para no perderse la hora del cuento. Ricardo había comprendido la lección más importante de su vida. La verdadera riqueza no estaba en las torres de cristal que construía, sino en el calor de un churro compartido en una tarde fría. No había comprado el amor de sus hijos, se lo había ganado día a día, risa a risa. Mientras caminaban juntos por el parque esa misma tarde, uno de los niños, sin pensarlo, le cogió de la mano. En ese pequeño gesto, en el calor de esa mano diminuta, Ricardo sintió por fin el verdadero significado del éxito. Esta historia nos enseña que el valor más grande no se encuentra en una cuenta bancaria, sino en los lazos que construimos y en el tiempo que dedicamos a quienes amamos. ¿Crees que el verdadero éxito se mide en dinero o en felicidad? Deja tu opinión en los comentarios. Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta y compártela.